Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a desenterrar unos secretos bastante jugosos sobre dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado cómo empezaron estas dos figuras tan prominentes en el mundo del entretenimiento turco? ¿Qué fue lo que los catapultó a la fama que tienen hoy? Pues bien, hoy vamos a adentrarnos en los inicios de sus carreras, y para hacerlo, tenemos una fuente de información de lujo, Erol Köse. Sí, han escuchado bien. El mismo Erol Köse, conocido por sus revelaciones y su conocimiento profundo del mundo del espectáculo turco, nos va a dar una pincelada de cómo arrancaron Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser fascinante. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias, ninguna de nuestras revelaciones, es suscribiéndose a este canal y activando la campanita. No se arrepentirán. A ver, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que, cuando se mencionan juntos, evocan automáticamente imágenes de romance, pasión y éxito arrollador. Muchos los conocieron gracias a la serie Erkencikus, donde su química en pantalla era, sencillamente, explosiva. Pero como suele ocurrir con las estrellas, detrás de ese brillo y esa fama mundial, hay historias, hay comienzos, hay caminos que recorrieron antes de convertirse en los ídolos que son hoy. Y Erol Köse, que tiene un oído privilegiado para todo lo que sucede en la industria, nos ha compartido algunas luces sobre esos primeros pasos. Es fascinante sumergirse en el origen de estas figuras públicas, porque nos revela que detrás de cada éxito meteórico, existe un arduo camino de preparación, sacrificio y, sobre todo, una férrea determinación. Empecemos por Can Yaman. Imagínense al Can Yaman que conocemos ahora, alto, musculoso, con esa sonrisa que desarma, actuando en sus inicios. ¿Se lo imaginan? Pues bien, según Erol Köse, la entrada de Can Yaman al mundo de la actuación no fue un camino directo y preestablecido, un destino que le fue entregado en bandeja. Él, como muchos otros, tuvo que buscar sus oportunidades, demostrar su talento, ser persistente ante los rechazos y, sobre todo, tener esa chispa, esa energía que lo hiciera destacar en un medio tan competitivo. Köse sugiere que Can Yaman, antes de ser el galán de telenovela que hoy conocemos, tuvo que trabajar duro, con una dedicación casi marcial, para abrirse camino. No le llegó el éxito de la noche a la mañana, como a veces la ilusión nos hace creer cuando vemos a las estrellas en la cima. Hubo un proceso de formación rigurosa, de audiciones que quizás no dieron frutos inmediatos, de aprendizaje constante, de absorción de cada consejo y cada crítica constructiva. Lo interesante de esto es que nos muestra que incluso las figuras que parecen nacer con un don, con una estrella particular que los ilumina, también pasan por las etapas de lucha, de incertidumbre y de esfuerzo que todos nosotros, en alguna medida, enfrentamos al querer alcanzar nuestros sueños. No se trata solo de tener la apariencia física, un cuerpo escultural o un carisma arrollador, sino de tener la persistencia inquebrantable y la disciplina férrea para formarse, para cultivar el talento. Erol Köse ha mencionado en diversas ocasiones que Can Yaman mostró desde el principio una gran ambición, un motor interno que lo impulsaba, y una dedicación casi obsesiva a su oficio. Es decir, no era solo un rostro bonito, sino alguien que entendía la importancia de la actuación como arte, de la preparación minuciosa, de la investigación del personaje. Y esto, queridos amigos, es algo que siempre admiro profundamente en las personas que logran el éxito sostenible, la combinación virtuosa de talento innato y trabajo duro. Piensen en sus propios inicios, en esos primeros trabajos, en esas primeras veces que se atrevieron a salir de su zona de confort, a emprender algo nuevo, a enfrentar el miedo al fracaso. Can Yaman, según las palabras de Köse, tuvo esa valentía de lanzarse y esa constancia para seguir adelante, para no desfallecer ante las adversidades. Su formación, aunque no siempre pública o detallada, fue un pilar fundamental, y se cree que incluyó estudios formales de actuación y una profunda inmersión en las técnicas interpretativas, buscando siempre la excelencia. Ahora, hablemos de Demet Özdemir. Ella también es una de esas actrices que una vez que la ves en pantalla, es difícil olvidar. Su dulzura inherente, su expresividad conmovedora, su capacidad innata para transmitir emociones complejas con una sutileza admirable, todo en ella parece natural, fluido y cautivador. Erol Köse también ha compartido detalles sobre los comienzos de Demet, y aquí, la historia toma un giro ligeramente diferente, pero igualmente fascinante y revelador. Demet Özdemir, antes de brillar como actriz principal en producciones de renombre, tuvo una trayectoria que la llevó por otros caminos del vibrante mundo del espectáculo turco.
Kose ha señalado que ella tuvo sus inicios en un contexto distinto, un terreno que le permitió desarrollar otras facetas de su talento, específicamente en el ámbito de los espectáculos de danza y posiblemente en programas de televisión más ligeros o de entretenimiento general. Imaginen a Demet con su energía desbordante y su talento innato para el movimiento y la expresión corporal, incursionando en esos ámbitos. Esto, que a primera vista podría parecer alejado de la actuación dramática pura, en realidad le proporcionó una base fundamental, un cimiento sólido sobre el cual construir su carrera actoral. Le permitió desarrollar esa presencia escénica magnética, esa conexión casi eléctrica con la audiencia, y entender las dinámicas de la televisión, de cómo mantener la atención de millones de espectadores. Errol Kose ha enfatizado que esta experiencia previa, esta inmersión en el mundo del performance, fue crucial para Demet. Le dio las herramientas, la confianza y la versatilidad para, cuando llegó la oportunidad de actuar en series de televisión más serias y con guiones más profundos, estar significativamente más preparada. No partió de cero en el mundo de la actuación dramática. Ya tenía una comprensión intrínseca de cómo funciona la industria del entretenimiento en general, cómo interactuar con la cámara de manera efectiva, cómo proyectar una imagen y cómo mantener la atención y el interés del espectador a lo largo de una narrativa. Es verdaderamente fascinante ver cómo diferentes tipos de experiencias, incluso aquellas que parecen tangenciales, pueden ser trampolines y catalizadores para alcanzar un mismo objetivo profesional. Para Demet fue ese recorrido por la danza, por el movimiento, y por otros formatos de entretenimiento lo que, según Kose, le dio esa ventaja inicial y esa profundidad interpretativa que hoy tanto admiramos. No es solo cuestión de poseer un talento natural, sino también de cómo ese talento se va nutriendo, moldeando y fortaleciendo a través de diversas experiencias vitales y profesionales. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, la posible conexión, o al menos la convergencia, entre ambos. Errol Kose sugiere que si bien sus inicios fueron por caminos distintos, con enfoques y experiencias particulares, ambos compartían una cualidad esencial que los distinguiría, la determinación inquebrantable. Kanyaman, con su enfoque metódico en la formación actoral, su ambición palpable y su voluntad de superar obstáculos, Demet Özdemir, puliendo sus habilidades escénicas, su carisma y su conexión con el público en el mundo del espectáculo y la danza. Ambos buscaban incansablemente su lugar en una industria tan vasta y competitiva como la turca, y ambos, a su manera, estaban construyendo los cimientos sólidos para un futuro éxito que, como sabemos, eventualmente alcanzarían. Kose no ha detallado si ellos se conocían o interactuaban de manera significativa en sus inicios, no hay relatos públicos de una amistad temprana o de colaboraciones previas. Sin embargo, sí ha dejado entrever que la industria turca, aunque amplia y diversa, a menudo tiene a sus talentos desarrollándose en círculos artísticos y profesionales que tarde o temprano, por ley de atracción o por la naturaleza del medio, tienden a cruzarse. Piensen en esto por un momento, cuántas veces vemos a dos personas que terminan trabajando juntas, forjando una dupla icónica que enamora a millones, sin siquiera imaginar todo el camino individual, lleno de esfuerzos y sacrificios, que cada una recorrió para llegar a ese punto de encuentro. Errol Kose nos ofrece esa perspectiva invaluable. Nos recuerda de manera elocuente que las estrellas, antes de ser la luz deslumbrante que vemos en las pantallas, son personas con sueños profundos, con un arduo camino de esfuerzo, con momentos de duda paralizante y de perseverancia inspiradora. Y su revelación sobre los inicios de Kanyaman y Demet Özdemir nos sirve, más allá del entretenimiento, como una lección de vida universal, que el éxito arrollador y sostenido raramente es un accidente, una casualidad afortunada. Es, en la gran mayoría de los casos, el resultado tangible de un proceso meticuloso, de una preparación constante y profunda, y de una voluntad férrea y decidida para triunfar, para alcanzar las metas propuestas. Lo que Errol Kose nos revela con su perspicacia característica, es que ambos, de maneras distintas pero complementarias, se prepararon diligentemente para el estrellato. Kanyaman, enfocándose en la formación actoral, buscando activamente roles que le permitieran crecer como intérprete y demostrar su rango, Demet Özdemir, adquiriendo una valiosa experiencia escénica y de televisión en otros ámbitos, lo que le brindó una base sólida y una versatilidad artística. Esta base sólida, esta experiencia previa y diversa, fue lo que, de acuerdo con Kose, les permitió destacar de manera sobresaliente cuando las grandes oportunidades de sus carreras llegaron. Y por supuesto, cuando esas oportunidades los unieron de manera tan afortunada en Erkenci-Kus, la química explosiva que se percibió en pantalla, la conexión palpable entre ellos, no fue solo un golpe de suerte, un simple azar.
Fue la suma sinérgica de sus talentos individuales pulidos, de sus experiencias previas que aportaron profundidad y recursos, y sí, de esa determinación y esa pasión que Erol Kose insinúa que ambos poseían desde sus más tempranos comienzos en la industria. Es importante recalcar, para evitar malentendidos, que Erol Kose no está contando simplemente chismes o rumores sin fundamento, sino que está arrojando luz sobre la trayectoria profesional y el desarrollo artístico de figuras públicas de gran relevancia, ofreciendo una visión más completa, más profunda y sobre todo, más humana de su evolución. Y esta visión más completa nos ayuda enormemente a comprender mejor el fenómeno de su fama y su impacto global. No se trata solo del producto final, la serie exitosa que vemos, la pareja querida que adoramos, sino de todo el complejo y a menudo arduo recorrido que los llevó hasta ese punto culminante. Cada audición superada, cada clase de actuación tomada con dedicación, cada actuación en escenarios más pequeños, cada desafío personal y profesional superado con valentía, todo eso forma parte intrínseca e inseparable de la historia de éxito de Can Yaman y de Method Demir, una narrativa de perseverancia y talento. Y hablando de historias, de compartir experiencias y de generar diálogo, me encantaría saber su opinión sincera sobre esto. ¿Les sorprende saber que sus inicios fueron de esta manera, con trayectorias tan distintas? ¿Creen que la experiencia previa de Demet en danza y espectáculos de entretenimiento fue una clave fundamental y un factor decisivo para su exitosa carrera actoral posterior? ¿Y qué piensan del enfoque quizás más directo y enfocado de Can Yaman hacia la actuación desde sus primeros pasos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leer sus reflexiones, sus puntos de vista y las conexiones que puedan hacer. Me encanta este intercambio dinámico y enriquecedor que tenemos en cada vídeo. Para cerrar, creo que hemos aprendido algo valioso y muy inspirador hoy. Que detrás de cada estrella de cine o televisión que brilla en el firmamento del espectáculo, hay una historia profunda y conmovedora de esfuerzo constante, de preparación meticulosa y de una perseverancia que raya en lo heroico. Erol Kose nos ha ofrecido una mirada fascinante y privilegiada a los inicios de Can Yaman y de Method Demir, mostrándonos de manera contundente que su camino hacia el éxito masivo y el reconocimiento mundial no fue un simple golpe de suerte o un accidente afortunado. Fue en cambio el resultado tangible de un desarrollo personal y profesional gradual, de una dedicación inquebrantable que comenzó mucho antes de que los viéramos brillar con toda su intensidad en nuestras pantallas. Han sido años de trabajo arduo, de aprendizaje continuo y de crecimiento personal y artístico para convertirse en los ídolos que son hoy en día para millones de fans alrededor del mundo. Y es verdaderamente inspirador ver cómo caminos tan diferentes, con experiencias y enfoques distintos, pueden converger de manera tan exitosa hacia un mismo destino de reconocimiento y aclamación global. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva entrega de nuestro canal. Espero de corazón que hayan disfrutado de estas revelaciones y de esta perspectiva más profunda sobre las carreras de Can Yaman y de Method Demir. Si les ha gustado este vídeo y les parece interesante la información que compartimos, no olviden dejarle un gran pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que compartimos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interesen estas historias del fascinante mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más revelaciones y más historias que los mantendrán enganchados. Hasta pronto.